orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui. Inicio de semana, buen inicio de semana para usted, señora, para usted, caballero. Hatun napeique campaña ñachay turachay maipiña uyarikamushankis asoepas kay wayrawasi surfui nisqata. Napeikuita chaskirikuychis kunan tutamantan qallarishanchis kay semana nisqa asoepas riki 11 de julio nisqapiña kay rushanchis. El saludo cordial para todo por la provincia de Cotabambas, para toda la provincia de Grau, la hermana provincia de Chumbivilcas, la hermana provincia de Paruro, Anta, Canas, Canchis, Quispicanchi y hasta donde estén llegando las ondas de Radio Surf. Y reciban esta mañana el saludo correspondiente del informativo Willaricui. Y meimana Willaricuykunata q'ipikuspa noqaykuqa kaypiña karishayku ñañaturaykuna qankunawan kushkari marinanchispaq imaymanakunan aswaypas riki aparikushan kay llaqtanchiskunapi imakunataq kasha llaqtanchiskunapi ñañaykuna turaykuna kay campaña de vacunación nisqan aparikushan aswaypas riki hinaspanmi kay campaña de vacunación nisqaman puririsinchis llaqtanchiskunapi comunidadkunapi distrito nisqakunapi aswaypas kay onqoy kaqta q'uñiriamullashantaj kaqta muyuriamullashantaj chayqa ñañaykuna turaykuna kunan killakuna, kunan semanakuna riki karishanchis aswaypas kay chiriwan kayamushan riki uhu chulli kayamushan chayqa vacuna nisqakunata ñañaykuna turaykuna aswaypas completasunchis chayqa chaytan campaña nisqakunata ruwarimushanku kay kay red de salud de Cotabambas nisqamanta pacha kunan chaymanta rimarimusunchis allinchata mas arimusunchis. Chaynallataq rimarimusunchis kunan tutamanta ñañaturaykuna aswaypas kay fiestas patrias nisqaña riki ñariki kay distrito de Tambobamba, distrito de Cotabambas, chaynallataq ladokunapipas riki imaymana actividad nisqakunata por fiestas patrias nisqa ruwarikushan chayqa chaykunamantapas allinchata qankunaman jamas arimusunchis aswaypas riki riqsirinaykipaq yacharinaykipaq ñañaturaykuna. Chaykuna ruwarikushan kay Mara llaqtapitaq riki aparikushan aswaypas kay campaña de dosificación, aplicación de vitaminas nisqakuna uwihakunapaq aswaypas riki kay imapaq kay parásito k'urukuna riki karishan seguramente wiksan ujupi chaykuna riki ama unquchinanpaq kay aswaypas riki uwihachakunapas kay unquy pulmonares nisqakunawan riki hepáticos chaykunawan riki unqunku kunan killakuna kay época nisqapi riki chayqa chaykunatan riki distrito de Mara nisqapi kay Minera Las Bambas rimarikuspan paykuna ñawpaqta aparishanku chaykunamanta rimarisunchis aswaypas kay plano local nisqapi y en el plano nacional vamos a estar hablando también con respecto a lo que viene ocurriendo, de hecho pues sobre el gobierno, ¿no? Sobre el presidente que siempre nos trae prácticamente noticia. En ese sentido también vamos a ampliar la información con respecto a Pedro Castillo, al presidente Pedro Castillo, sobre sus mensajes de texto pues que revelan las presuntas pugnas por puestos en las prefecturas, esto en nuestra región. Vamos a estar ampliando esta información en el transcurso de esta mañana. Por otro lado, también con respecto al ministro de Defensa, pues quien llevó y se da esta noticia a sus 3 hijas a Huánuco en una aeronave del Estado cuando cumplía una labor oficial.
Magisterial, según la información que salió anoche, y él pues ha salido a declarar indicando que prácticamente tuvo que llevar a sus hijas de 11, 15 y 31 años de edad a Huánuco cuando tenía pues que inaugurar el año escolar 2022 y él manifiesta e indica pues que sí los llevó porque en esos días a él le tocaba, digamos, la tenencia de sus hijas, y de hecho esto debe ser, me imagino, pues no un acuerdo entre su esposa o su ex esposa, en todo caso, pues él tuvo que llevar a sus hijas. Así está la situación en cuanto al entorno político también que viene pasando, ocurriendo pues dentro del gobierno. Por otro lado, también vamos a estar ampliando en esta mañana con respecto a esta situación que próximamente seguramente va a vivir también el gobierno en esta situación de controlar la derrama magisterial mediante sus congresistas. Y bueno, ante este abuso de poder, los congresistas de la bancada magisterial, pues afines obviamente al presidente Castillo, han elaborado 7 proyectos de ley que buscan intervenir la derrama magisterial en la siguiente legislatura, quienes intentarán, dice, impedir justamente la Comisión de Educación para poder aprobarlos y así manipular por completo la entidad. Así está esta información y pues a ello están saliendo ya muchas declaraciones desde la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú. Y también esta publicación del decreto supremo para modificar los estatutos de la derrama magisterial. 6 de la mañana con 46 minutos. Estas y otras informaciones vamos a estar ampliando en esta mañana. Pero sí, ahora nos vamos directamente ya a nuestra reflexión para esta mañana del informativo Huillarico y correspondiente a hoy, lunes 11 de julio de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nuestra reflexión para esta mañana. Hay 3 cosas en la vida que, pues, una vez que pasan, ya no regresan. ¿Cuáles serían estas? El tiempo, definitivamente, el tiempo jamás perdona, jamás vuelve. Las palabras que han salido de tu boca, pues obviamente no van a poder regresar o vas a repensar para decir lo que ya dijiste, ¿no es cierto? Ya no regresan. Y bueno, las oportunidades, efectivamente, pues las oportunidades siempre se presentan y en muchas ocasiones dejamos pasarlas y en muchas ocasiones hemos tratado de aprovechar, digamos, estas oportunidades que la vida nos dio en el transcurso de nuestro caminar. ¿Sí? 6 de la mañana con 48 minutos. Siempre hay que levantarnos con la mente positiva, a levantarse en esta mañana. No dejemos pasar ni el tiempo, ni las palabras, ni las oportunidades en este día importante. Un día como hoy, ¿qué ocurrió? Vamos a recordar. Hoy se recuerda el Día Mundial de la Población. La población. ¿Quiénes le hacemos la población? Nosotros. Usted, señora, caballero, mujer, varón, grande, pequeño, todos nosotros hacemos una población. Y en 1830 nace José Sebastián Barranca, naturista, presidente fundador de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. 1921, Perú y Ecuador rompen sus relaciones diplomáticas. 1928 nace en el Callao Marcos Calderón, el Chueco, jugador y entrenador de fútbol, campeón con la selección peruana en la Copa América de 1975 y clasificó al Mundial de Argentina 78. Falleció en la tragedia aérea junto con el equipo completo de Alianza Lima, esto en 1987. 2007, el juez chileno Orlando Álvarez emite un fallo de primera instancia rechazando el pedido de extradición del expresidente peruano Alberto Fujimori. 2011, el presidente Alan García Pérez inaugura la línea 1 de Metro de Lima, un tren eléctrico que recorre 9.2 kilómetros por un viaducto elevado, pasa por 9 distritos de la capital, desde Villa El Salvador hasta el Cercado de Lima.
6 de la mañana con 50 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares. Seis de la mañana con 50 minutos. Vamos con la información para esta mañana. Pues de hecho, compartir la información con cada uno de ustedes. ¿Qué nos trae para esta mañana nuestros titulares en el plano local? Red de Salud Cotabambas desarrolla campaña de atención integral por bajas temperaturas en las localidades de Tambobamba y Chalhuahuacho con el objetivo de mitigar los riesgos producidos por el descenso de temperaturas en nuestras provincias. La Red de Salud de Cotabambas, en estrecha coordinación con Direza Apurímac, desarrollan esta campaña gratuita de atención integral dirigida a las poblaciones más expuestas por descensos de bajas temperaturas. Más información esta mañana. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de gestiones por parte de las autoridades, equipo técnico, se logró gastar los presupuestos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por primera vez en Chalhuahuacho la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho logra gastar un 80% de sus presupuestos asignados por el MEP hasta el primer semestre de 2022. La Dirección Regional de Educación Apurímac, en coordinación con Minedu, convocan a taller regional en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, dirigido a los directores, docentes, administrativos de las instituciones educativas de las 8 UGELes de la región de Apurímac. Más información en el plano local. Para esta mañana vive las fiestas patrias en el distrito de Cotabambas. La Municipalidad Distrital realiza la 4ª Feria de Comercialización Local, Mixqui Cotabambas, donde se venderán bebidas calientes, postres de la zona, entre otros, este 14 de julio en la Loza Deportiva Vázquez Pampa desde las 4 de la tarde. Por otro lado, el distrito de Mara desarrolla campaña de dosificación y ampliación de aplicación de vitaminas en ovinos. La Municipalidad Distrital de Mara, en convenio con Minera Las Bambas, viene realizando esta campaña de dosificación y aplicación de vitaminas en ovinos con la finalidad de eliminar los parásitos gastrointestinales, pulmonares, hepáticos, para que de esta forma fortalecer la salud de los ovinos. Más información en el plano local. Como todas las semanas, se viene trabajando la mesa de trabajo con las 6 comunidades, en este caso Minera Las Bambas, y el Estado. En las 6 comunidades se viene avanzando estas mesas de trabajo. Los representantes de las comunidades, así como también de Minera Las Bambas, vienen llegando a buenos acuerdos, y pues hoy también reinician estas mesas. 6 de la mañana con 53 minutos. En el plano regional, Apurímac expuso potencial productivo, cultural y artesanal en el Congreso de la República. Esto en la sala Luna Pizarro del Congreso. La delegación de la región de Apurímac, conformada por productores, artesanos y autoridades principalmente, participaron en la exposición cultural con miras pues a la celebración de los 150 años de Apurímac, que se cumplirá en el año que viene, abril 2023. La comitiva apurimeña, integrada por el gobernador regional, congresistas de la República y los alcaldes provinciales de Grau, Chincheros, Abancay, Antabamba y Cotabambas, acompañaron a los productores con el fin de exponer diversos productos representativos como la palta Hass, fuerte, quinoa negra, blanca, roja y derivados, miel, polen, anisado y diversos tipos de artesanía que generan la economía de miles de familias. Más información en el plano regional.
El gobierno regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional de la Producción, organiza el primer encuentro regional de acuicultores Apurímac 2022, que contó con la participación de productores de las 7 provincias, quienes se capacitan en temas relacionados al manejo y producción técnica y crianza de truchas, sanidad acuícola y también procedimientos administrativos para la habilitación sanitaria y la obtención de créditos otorgados por el FONDEP. Más información en esta mañana. Contraloría inspecciona obras sistema de agua potable y alcantarillado, esto en Abancay. Durante los trabajos de mejoramiento de pistas y veredas del Jirón Apurímac, funcionarios de la Contraloría pues están inspeccionando estos trabajos realizados por el consorcio Abancay ante presuntas irregularidades, de acuerdo a la información. Y nos vamos hasta Cusco. Turista inglés fallece en Cusco al caer al barranco. La policía señala que joven habría resbalado, ocasionándole fuertes lesiones. Por otro lado, reportan el primer fallecido en Cusco por la temporada de incendios forestales. Hombre pereció producto de las llamas, esto en la provincia de Chumbivilcas. Nos vamos hasta la región Arequipa. Dona sus órganos y ayuda a mejorar 6 vidas. Entre las personas beneficiadas hay un niño de 1 año que recibirá una parte del hígado de un hombre que falleció por muerte cerebral. Esto ocurrió en la región arequipeño. Nos vamos hasta Juliaca. Delincuentes se llevan 90 tablets de colegio. Para lograr su propósito, los inescrupulosos utilizaron patas de cabra y de esta manera pudieron ingresar a las aulas. Realmente, ¿dónde no están los delincuentes? Igual, pues, interrumpiendo, digamos, el estudio de los estudiantes. Más información. Y el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 006-2022 que oficializa la interpretación del himno nacional del idioma castellano y en la lengua indígena u originaria predominante, según lo establece pues el Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias, y dicta otra disposición. Buena noticia. Más información en esta mañana, 6 de la mañana con 57 minutos. En las notas nacionales, Contraloría detecta que en el sector transportes se habría generado prejuicio económico de más de 3 millones por corrupción. La Contraloría General de la República precisó que en el año 2021 se identificó presuntas responsabilidades en actos de corrupción en 579 funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Solo pues corrigió, dice, el 28% de las alertas emitidas. Más información en el plano nacional. Pedro Castillo enfrentará protestas por copamiento de FENATEP, esto en la derrama magisterial. Las protestas, de acuerdo al directorio de derrama magisterial, anuncian demanda de inconstitucionalidad, mientras que el secretario general del SUTEP advierte de estas protestas a nivel nacional. Ambos coinciden en que medida pone en peligro los fondos de los maestros. Personal del entorno de Jennifer Paredes ganaron licitación y trabajo en el Palacio del Gobierno. Una amiga de Jennifer Paredes trabaja en el Palacio de Gobierno con un sueldo de 15,000 soles, mientras que la empresaria vinculada a Hugo Espino ganó licitación de 3 millones de soles. Ambas personas aparecen en el video en el que la cuñada de Pedro Castillo ofrece obras de saneamiento. Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones advierte que candidatos que entreguen dádivas pueden ser excluidas de las próximas elecciones municipales. El Jurado Nacional de Elecciones correspondiente puede iniciar, dice, las investigaciones del caso y de determinar la infracción impondrán una multa equivalente a los 30 UITs, o sea, 138,000 soles, y su posible exclusión de las elecciones municipales. Mucha atención, cuidadito allí con estar entregando dádivas, ¿ah?
proyecto que penaliza filtración de información, perjudica principalmente a los periodistas, así afirma la abogada Romy Chan, pues la abogada penalista señaló que la norma del Ejecutivo buscaría torturar a los periodistas con diligencias judiciales y al final, por no revelar fuentes, podrían ser sancionados por otros delitos como desobediencia a la autoridad. Y en el plano internacional, nos vamos con la información hasta Argentina. Podría quedarse sin café Argentina en las próximas semanas por nuevas medidas a la importación debido a las condiciones climáticas. El café no se produce en Argentina, por lo que el producto es 100% importado. Ahora los límites para ingresarlos al país ponen en riesgo su consumo. Más información en el plano internacional. El Papa pide que se ponga fin a la locura de la guerra en Ucrania. El secretario para las relaciones con los estados, el arzobispo Paul Richard, no descartó que el Papa Francisco pueda viajar a Ucrania ya en agosto después de su regreso de Canadá. Y al menos 15 muertos tras bombardeo ruso contra una residencia en el este de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el sábado último a Moscú de atacar deliberadamente e intencionalmente objetivos civiles, casas y personas. 7 de la mañana en punto. Nos vamos a la información deportiva. En los deportes para esta mañana, FBC Melgar está imparable y le gana 1-0 a Carlos Manuzzi. El equipo rojinegro alarga la racha de victorias al ganar de visita. El mérito es doble porque jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos. Mientras tanto, Universitario empató 1-1 ante Cantolao en el Monumental por la clausura de 2022. Universitario igualó 1-1. Esta fecha 1 del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2022. Y por su parte, Alianza Lima debutó con triunfo en torneo clausura al vencer 1-2 a Atlético Grau en Piura con goles de Cristian Benavente y también Pablo Levandeira de Alianza Lima, pues consiguió la victoria en esta fecha 1 del torneo clausura de la Liga 1 Betson. Ahí está la información deportiva que de hecho hoy vamos a estar hablando y ampliando esta información. 7 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos para ampliar estas y otras informaciones en esta edición de 11 de julio de 2022. Volvemos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajnata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae
alguien que no hay yarimuyquico. Autoridades declaramos una beneficia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacanta, Añoscaya, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demás. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí, alumnos que no trabajan para aquí, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Hay una poncha ñoja, tarircurane, patán, yajtate, entonces, si hay teja, hay una poncha 2 a 3 de la tarde, mantan nevada, callarisharaña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Maldito Cubos, ya no un coño, apasión su allí me cae no en España, cae Perú suyote, chaypa nuca, ya pancuta vale coño, amate fiesta con la mamá, pues hay que saquencho, amate hay pichada con plani que vas con que chay con las con ganas pichazón. No casi puran samana con chay rantiana con chay con chay pa juanía que pare con su hay que no tan hay coño. Para recomendarles a toda la provincia, nosotros siempre tenemos que tratar de mantenernos en distancia, hay que tratar de utilizar nuestros barbijos como debe ser adecuado, hay que cuidar a los compañeros, hermanos de la provincia de Cotabambas, de Chalhuahuacho, de Mara, de Akira, de otros distritos. Tenemos que seguir cuidándonos porque también tenemos familias no tras de nosotros y no queremos dejar, como decía, huérfanos. La vacuna es muy importante, hermanos, estamos vaminos, cotabaminos, las zonas campesinas, Baijicuna, Cancuna, es una mayor adulto que es Baijicuna, Panaiguna, Cancuna, oye, aliente, individuos, hermano, manan caer vacunaca, yancacho, si no van a vacunar, imeina, hermanos, casones, imeina, van a vacunar, casones, mayatap, saicruxones, canon, hay que tener que estamos amata, Chalhuacho, si quiere por lo menos, ima raticulapes, ima bendicopas, ima ocasiones, carpincha, ima haikunita, imeina, van a vacunar, hermanos, hay sonches por sonches, entonces que vacunar muy importante, que tal contra que hagamos, si hay riesgo, si hay idea, vacunar hermanos, adultos mayores, Cancuna, papá, mamá. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad Cunape, trabaja aquí en Cabuslape, no tomación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que
intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretarán unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con un minuto, 7 de la mañana con un minuto, 11 minutos, perdón, 7 de la mañana con 11 minutos, a levantarse, por ahí no está funcionando bien los lentes, hay que cambiar los lentes, por supuesto. Hatun Napeico y Hatun Margarico y Saerikusun, Chiñañachay, Torachay, que estamos ya, sí, claro, hay que iniciar la semana con mucha voluntad, ¿no es cierto? Con voluntad de trabajar, con voluntad de hacer las cosas bien. Y bueno, las noticias no son tan buenas y tan alentadoras, obviamente, en nuestro país con respecto al aumento que se viene dando de este contagio de la COVID-19. Se está incrementando, pues, exponencialmente en las diferentes regiones. Y de hecho que nuestra región tampoco es ajeno a ello. Se viene aumentando. Ahora, en las otras regiones, al igual, pues el frío está muy intenso, a diferencia, digamos, de los otros años. En este año estamos viviendo un invierno realmente mucho más crudo. Ahora, con respecto, por ejemplo, a la viruela del mono, no se olvide también este tema o esta enfermedad también que viene atacando nuestro país, y a nivel mundial ya se están reportando más el incremento de casos confirmados en nuestro país. Para hoy la información se viene, pues son 29 casos. Estos reportados en los distritos, esto todavía en Lima, en 13 distritos de Lima. En cuanto también la vacunación está avanzándose, se está haciendo diferentes campañas en nuestras diferentes regiones de nuestro país. Estamos ya en contacto telefónica a esta hora de la mañana con Danitza Alarcón, quien es responsable de inmunización de la red de salud de Cotabambas, con quien vamos a hablar este avance de las vacunas. ¿Se está avanzando? ¿No se está avanzando? ¿Cuánto porcentaje de personas todavía están, digamos, quizá con la primera, con la segunda, la tercera? Y si la cuarta ha iniciado o no se ha iniciado en nuestra provincia. Danitza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Liz Saldívar. Buenos días con todos los radioyentes. Efectivamente, estamos ya en una época de helada. A nivel nacional nos han emitido un decreto mediante el cual estamos en una emergencia sanitaria por el helada y el friaje, diferentes provincias a nivel del país, ¿no? Dentro de ellos también estamos en la región Apurímac, considerados nosotros en este decreto, ¿no? Es el decreto 075, y en ese entender están considerados nuestros 6 distritos. Nuestros 6 distritos de la provincia están considerados dentro de ese decreto, que están en alerta por lo que son las bajas temperaturas, ¿no?
Y efectivamente se ve que en estos últimos meses, a partir del mes de mayo, se ha incrementado la tasa de lo que son los casos de infecciones respiratorias, sea en población niños básicamente, adulto mayor también, y también ya se reportan, ya tenemos 2 fallecidos por neumonía, ¿no?, que son menores de 5 años en nuestra provincia, lo cual es alarmante porque también nos indica que nos estamos descuidando tal vez un poco los papás en el tema del abrigo, el cuidado de los niños que debemos de tener, ya que como bien sabemos estos meses siempre han sido cada año la época de helada, ¿no? Pero siempre tenemos que tener más cuidado con los niños respecto al abrigo, la ingesta de bebidas calientes, no exponerlos tan temprano también a las bajas temperaturas y demás. Claro, Danitza, ese reporte de los 2 fallecidos por neumonía en nuestra provincia, ¿de qué distritos son básicamente? Bueno, tenemos un reporte en lo que es en el distrito de Chalhuacho, tenemos un reporte de un niño y también tenemos en el distrito de Coyurqui de otro niño, ¿no? Esto ha ocurrido en estas últimas semanas prácticamente. Exactamente, estos 2 fallecidos han ocurrido en a partir de la segunda quincena del mes de junio y hasta la fecha, ¿no?, que tenemos estos fallecidos. Es muy importante también mencionar, como se mencionaba, ¿no?, cada año siempre hemos estado vacunando para la influenza, para la neumonía, y de cierta forma ahora la población ha generado un poquito de temor y dice, no, me van a vacunar contra el COVID, mejor no me vacuno. Cada vacuna tiene su razón de ser, como siempre les mencionábamos, ¿no? Pero también no dejemos de lado lo del COVID, porque sí tenemos nuevamente el brote, estamos ante una 4ª ola ya dada a nivel nacional, y no es la excepción tampoco en nuestra provincia, porque se vienen presentando también ya nuevos casos de COVID. Ya durante el mes anterior nosotros no teníamos casos de COVID, estábamos continuando con el monitoreo, el seguimiento, pero hasta la fecha ya se han reportado nuevamente los casos de COVID, ¿no? Parecía aparentemente un proceso respiratorio, pero no fue así cuando se hacían las pruebas, ¿no? Porque tampoco se dieron al tratamiento usual que damos para los procesos respiratorios. Claro. Es lo que nosotros hemos estado observando también. Sí. Por eso es que llamamos a la población a mantener la calma, pero siempre usar las medidas de bioseguridad que hemos mencionado, ¿no? El distanciamiento, el uso de mascarillas, y también recordar que somos cercanos a otras provincias tales como Cusco, Arequipa y otros lugares donde que sí se está evidenciando el alta tasa, ¿no?, el incremento de estos casos de COVID. Y justamente hablando de estas tasas que están subiendo, Danitza, en nuestra provincia, ubicándonos nada más en Cotabambas, digamos, si podemos mencionar a partir de esta segunda semana de junio o la primera semana de junio, en cuánto, en porcentajes hablando, se ha incrementado, digamos, el contagio contra la COVID-19 en nuestra provincia. Según tenía entendido, sí se estaban reportando casos, pero exactamente no tendría la cifra, porque diariamente se vienen reportando nuevos casos de COVID. Pero claro, diariamente se están reportando en la provincia. Hasta la anterior semana ya teníamos reportados 12 casos, lo que anteriormente estábamos en 0 casos, ¿no? Claramente, como que esta enfermedad pues está volviendo, y muchos ahora mismo, Danitza, no están creyendo, ¿no es cierto? Hay muchos seguramente que indican, no, pero son los meses de que normalmente viene un resfrío y pasamos, pero las pruebas que se vienen dando en los diferentes establecimientos cuando uno presenta estos síntomas, pues es lo contrario, porque sí estamos dando positivo, digamos, a la COVID-19. Exactamente, lo que se hace es cuando tenemos un proceso respiratorio hacer toda la evaluación, ¿no?, sintomatológica del paciente y darle el tratamiento que tenga sintomatológico, pero cuando vemos que ese tratamiento no cede, le estuvieron haciendo las pruebas a varias personas, ahí es que salió que no era un simple resfriado, no era algo viral como lo que tenemos o bacteriano por la época de helada, sino era COVID, es lo que nosotros también hemos estado percibiendo. Y además de que se está incrementando, obviamente, por la temperatura, como todos han podido notar, la temperatura está extrema, la helada está más intensa que otros años, entonces las personas han podido confundir ello, pero cuando damos la prueba, hacen la prueba y sale positivo. Como también hay procesos respiratorios que solo quedan en procesos respiratorios, por eso llamamos igual a la población a mantener
el abrigo adecuado, la ingesta de bebidas alcohólicas más, que es muy importante, y también recordarles, ¿no? La vacunación de influenza, que les recordábamos que era cada año, que siempre les poníamos porque les recordábamos, ¿no? La vacuna de la influenza nos protegía para los resfriados que había durante el año, y de cierta forma hacía que nuestro cuerpo combata solo y los resfriados pasaban de forma pasajera y ya no necesitamos la administración de medicamentos, porque nuestro organismo ya conocía la enfermedad. De igual forma también recordamos la vacunación para la neumonía. La neumonía es una enfermedad que ataca básicamente a nuestra población susceptible, que siempre ha sido los niños menores de 5 años y también la población adulta mayor. Entonces, a los niños menores de 5 años siempre les recordamos que tengan su esquema completo de vacunación. Siempre ellos son nuestra población de que cuidamos de neumonía, y también a nuestra población adulta mayor. En el caso de la población adulta mayor solamente se vacuna una vez en la vida. Y en el caso de los menores, bueno, tienen que tener su esquema el menor de 1 año, y en caso contrario, sino su refuerzo en los niños menores de 5 años. Y también recordarles, ¿no? Que no dejemos de lado las medidas de bioseguridad y utilicemos la vacunación contra el COVID. Y era muy importante lo que usted mencionaba, Liz, que estamos haciendo nuestra vacunación COVID, ya que este proceso de vacunación no ha parado, ¿no? Respecto a lo que son primeras dosis, ya logramos coberturar más del 80% de nuestra población de 18 años a más. Estamos actualmente coberturando, estamos en 73% de nuestra población adolescente y niños, y también continuamos vacunando lo que son segundas dosis, que estamos con un 60% de cobertura. También continuamos vacunando ya las terceras dosis a partir de la población adolescente a más, vale decir, de 12 años a más. Y en cuartas dosis se viene vacunando la población de 40 años a más. Y en cuarta dosis, Danitza, si hablamos de porcentaje, ¿cuánto estamos avanzando en nuestra provincia? En cuarta dosis recién tenemos nosotros un avance de 15%. Es muy poco el avance que tenemos, pero también tenemos que ver cuál es el intervalo. El intervalo para la cuarta dosis es que haya transcurrido 5 meses desde la tercera dosis. Claro. Ese es el intervalo que se solicita. Y se está administrando a la población mayor de 40 años, la que es la cuarta dosis, pero sí tenemos población de 18 años a más, como es el personal de salud, los policías, los bomberos, también son considerados una población priorizada. Y también se está considerando a la población que tenga alguna enfermedad con comorbilidad. Claro. Entonces tal vez tenemos personas diabéticas o cualquier otra enfermedad que tengan, entonces también se les prioriza, así no estén llegando a los 40 años, pero que tengan más de 18 años, porque tratamos de proteger a la población. Exacto. Danitza, y básicamente en cuanto a las vacunas que venías mencionando con respecto a la neumonía, contra la neumonía, influenza, esto se viene atendiendo en todos los centros de salud de nuestra provincia. ¿En qué horarios, digamos, la población puede visitar? ¿Cómo se está desarrollando esta vacuna en nuestra provincia? El proceso de vacunación, estas son vacunas del esquema regular, lo que es la influenza y la neumococo. ¿Por qué le llamamos esquema regular? Porque cada año los vacunamos y siempre todos los establecimientos tienen la disponibilidad de estas vacunas. Pueden apersonarse a cualquier establecimiento de salud y ellos tienen disponible la vacuna influenza y la vacuna también lo que es la neumococo. Importante mencionar que fuera parte de nuestra población priorizada que les mencionamos, ¿no? Que son los menores de 5 años y la población adulta mayor para el neumococo. La influenza es una vacuna priorizada para la población desde los niños de 6 meses en adelante. Se tiene diferentes presentaciones para los niños menores de 2 años y para los niños de 3 años, que es la influenza adulta, ¿no? Que vacunamos a todos y a los grupos etarios. Entonces, es una forma de proteger a toda la población en general. Y les invitamos a que puedan acudir a todos los establecimientos que tenemos en la jurisdicción. En horario laboral también están vacunando y también están saliendo brigadas, porque, como les recordamos, el proceso de vacunación no ha terminado, es un proceso continuo, entonces también se desplazan brigadas de acuerdo a las necesidades que tengan o coordinación incluso con las comunidades, entonces realizan ahí el proceso de vacunación, ¿no?
Claro, porque efectivamente ahora es que tengamos que cuidar a nuestros niños, como bien lo decías, Danitza. Hemos vuelto, no hace poco, hemos vuelto hace unos meses a la presencialidad con nuestros niños, los docentes, los padres de familia, que también obviamente están involucradas en el tema de la educación de sus hijos. Y no sería pues nada, digamos, bonito el hecho de hacer que incremente estos contagios en las instituciones educativas y de pronto el gobierno o quizá desde la Dirección Regional de Educación en algún momento estemos diciendo no, hay que regresar a la educación de repente de virtualidad por estos temas que se vienen aumentando de los contagios. Entonces, eso creo yo, Danitza, está en nuestras manos y nada más el tema de la vacunación, digamos, nos va a proteger y obviamente el hecho de usar correctamente la mascarilla, que nuestros niños también tienen que hacerlo en sus instituciones educativas y obviamente el poder lavar las manos, obviamente en esta época con agüita tibia en casa. Exactamente, son medidas generales que las hemos tenido siempre antes y también lo que es muy importante ante cualquier proceso respiratorio que tengan los niños, acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir la atención oportuna. Recordemos que puede ser una neumonía, puede ser un resfriado o puede ser COVID, entonces lo que necesitamos es que los niños o la población que esté con esos procesos respiratorios reciba la atención oportuna y podamos saber el diagnóstico, ¿no?, que es específicamente lo que tiene, para que pueda recibir el tratamiento oportuno y no lamentar más adelante tal vez ese fatal desenlace que podría ser la muerte, ¿no? Danitza, si nos podrías decir cuáles son esos síntomas en que los padres tenemos que estar atentos con nuestros menores hijos y nada más ver o en todo caso sentir esos síntomas, tendríamos que llevar al hospital o al centro de salud más cercano. Los procesos respiratorios siempre, los signos de alarma para un proceso respiratorio en cualquier niño o una población adulta mayor son cuando la frecuencia respiratoria es muy rápida, o sea, el niño no respira normal o el adulto está agitado, nos indica que está habiendo una falta de aire, entonces es un signo de alarma para nosotros. La fiebre también es otro signo de alarma y también en el caso de los niños cuando ellos respiran y se les hunde entre las costillitas, lo que llamamos retracción. También eso es muy importante y también cuando respiramos nosotros no usamos, por ejemplo, no se nos mueve la naricita, que se llamamos el aleteo nasal. En cambio, cuando una persona ya está teniendo algunas complicaciones, hace uso de eso, del aleteo nasal. Entonces son signos que nos hacen dar cuenta que está faltando algo y también muy importante es cuánto tiempo de duración tiene el proceso respiratorio. Porque no es lo mismo que mi niño se haya enfermado el día de ayer y hoy día está mal, a que esté mal hace 7 días y cada día está agravándose. Entonces siempre es importante tratar de recibir la atención cuanto antes. Si el niño está enfermo hoy día, priorizar la atención del niño hoy día para tratar de controlar lo más antes posible antes de que la enfermedad se complique. Pero los procesos respiratorios siguen siendo los mismos signos como le mencionábamos también el COVID, ¿no? La fiebre, el malestar general, la tos, el dolor muscular, son los signos generales de un proceso respiratorio que tenemos que estar al pendiente. Claro, es necesario, importante en todo caso, el llamado a los padres de familia, teniendo ya este antecedente, en menos, no sé, de 2 semanas seguramente este reporte en nuestra provincia de 2 fallecidos menores de 5 años con neumonía. Eso tiene que llamarnos a una reflexión, tiene que llamarnos a alerta a los padres de familia y no esperemos pues que nuestros hijos, que a veces ocurre, Danitza, por muchas circunstancias en nuestra provincia, si es que nuestro hijo, nuestro niño, el pequeñito en la casa se resfría, simplemente de repente por ahí notamos, pero es un proceso que siempre en esta época pasamos, se va a resfriar y hacemos que lo que tú decías, hacemos que pase semanas y ese niño que quizá está empeorando, quizá no está mejorando y de pronto ya cuando esté, digamos, ahí muy mal, estamos corriendo al hospital, estamos llevando al centro de salud y a veces podría ser muy tarde. Exactamente, es lo que necesitamos, ¿no? Estar siempre atentos a los primeros signos de resfriado, signos de procesos respiratorios en los niños, para que reciban la atención oportuna antes de que se compliquen. Y de igual forma hacer el descarte, ¿no? Si es un proceso viral, es un proceso bacteriano o se trata del COVID, de todas maneras está siempre la prevención. Y como menciona usted, recordar utilizar nuevamente la mascarilla, el lavado de manos, que es muy importante, y también el distanciamiento social todavía.
no olvidemos esos signos que son básicos. Así es, tengamos mucho cuidado y tomemos en verdad lo que se viene dando esta cuarta ola en nuestro país. Danitza, muchísimas gracias por la comunicación. Entendemos también desde la Red de Salud de Cotabambas, las semanas anteriores han estado trabajando ustedes en estas campañas de atención integral por estas bajas temperaturas, efectivamente, entre Chalhuahuacho, en Tambobamba más. Se sabe, estas campañas se van a seguir desarrollando en los otros distritos, en otras comunidades, Danitza, desde la Red de Salud de Cotabambas. Efectivamente, como usted menciona, Liz, se han venido desarrollando estas campañas también. Se desarrollaron básicamente donde se contaba con la presencia de tambos, que era en el sector de Chocoyo y el sector en Chalhuahuacho, y lo que es Quello en Tambobamba. No se han realizado atenciones integrales para bienestar de la población también, pero probablemente sí se desarrollen en otros lugares previas coordinaciones y también se les va a estar comunicando, ¿no?, por las redes sociales y también por los medios para poder garantizar también la asistencia de la población y cobertura, garantizar que ellos reciban la atención integral de salud que ellos necesiten, ¿no? Efectivamente, estaremos atentos en todo caso a los comunicados de la Red de Salud de Cotabambas para poder nosotros ser parte de estas campañas y poder cuidar la salud de nuestra familia. Danitza, tienes unos minutos ahí en todo caso para dirigirte a la población y hacer el llamado correspondiente para poder asistir a los centros de salud más cercanos y poder recibir y completar, digamos, estas dosis de vacunas. Bueno, gracias por el espacio, Liz, siempre para informar a la población que ustedes nos brindan. Informarle a la población que estamos ante esta alerta por las bajas temperaturas, estamos en una emergencia también. Y por favor, preocupémonos por esa población que tengamos vulnerable en casa, los niños menores de 5 años, nuestros adultos mayores, y garanticemos que esos niños estén vacunados contra la influenza, contra la neumococo, que siempre les hemos vacunado cada año. Son vacunas que ya las conocen, están disponibles en todos los establecimientos de salud y el personal de salud siempre estará presto para brindarle la información al respecto. No olvidar que también estamos ante la cuarta ola del COVID y que también continuamos con el proceso de vacunación. Entonces, si hemos recibido nuestra segunda, hay terceras dosis, hay cuartas dosis para nuestra población vulnerable, ¿no?, que es considerado de 40 años a más, o la población que tenga algún tipo de enfermedad. Recordar también que falta vacunar a algunos niños que son adolescentes, niñas, también acudir a los puntos de vacunación. El personal siempre está presto para brindar la información y también coberturar y explicar todo lo que son la vacunación. El personal de salud también está presto para atender cualquier proceso respiratorio que se esté presentando. Recordemos acudir a los establecimientos más cercanos cuando recién inician los procesos respiratorios en cualquier grupo etario de casa, ¿no? Y el personal también le podrá brindar la asistencia y el tratamiento oportuno para evitar las complicaciones. Muchísimas gracias, Danitza, por atendernos esta mañana y bueno, a seguir trabajando y como dices, Danitza, de hecho, mucha población aún falta, pero ojalá de verdad tomen atención a su salud, tomen en serio estos reportes que se viene dando en nuestra provincia y puedan sumarse y completar sus dosis de vacuna. Muchas gracias, hasta cualquier momento, Danitza. Muchas gracias, Liz, por el espacio. Buenos días con todos los radioyentes. Muy buenos días. 7 de la mañana con 32 minutos. Estuvimos en esta mañana conversando con respecto a la situación de la salud en nuestra provincia. Ustedes han escuchado, ¿ah? Cuarta dosis, todavía estamos en un 15% más o menos de vacuna de avance en nuestra provincia. Eso es muy bajo, ¿no es cierto? Creo que a partir de los 40 años, o no habrá, digamos, personas adultas después de 40 años, algo está pasando en nuestra provincia, algo está pasando, pero tenemos que avanzar con el tema de las vacunas, tenemos que avanzar. Influenza, neumococo, pues para la población de 5 años para abajo. Y esta vacuna también que se le hace pues a los adultos mayores, ¿no es cierto? Hay que estar atentos. 2 fallecidos menores de 5 años en nuestra provincia.
por neumonía. Eso es lo que ha dado la información esta mañana Danitza Alarcón, responsable de inmunizaciones en nuestra de la red de salud de Cotabambas. Ñañaykuna toraykuna kay kashan preocupaciones asuypas llaqtanchispi vacunaciones mana allintachu puririsha hinas papas riki kay vacunaciones ñañay turay asuypas kashan kay neumococo kashan influenza nisqa wawakunapaq chaynallataq riki kuraq mamitanchikkunapaq kuraq papitukunapaq ama qonqaychu kashan riki centro de salud mayqin ladopipas achuychis kay vacunata completachimuychis wawakunaman kunachalla nimushan riki kay señorita Danitza Alarcón pay kashan riki red de salud de Cotabambas nisqamanta ishkay wawakuna ishkay wawachakuna pisqawatamanta uraychaman huqchal wawachupi huqtaq riki koyllurkupi nishan ña wañurakapunkuña imamanta neumonía nisqawan ñañay turay ama suyasunchu wawakuna unqunantaraq manaña valishanqañachu wawakuna mana puniña paykuna ni puritapas atanqa chayraq phawasunchis hospitalman ama chayta suyasunchis sichis wawakuna ujuchayuqña kashan chulliña kashan umananashan fiebre nisqataña ruwarishanku mana ni puqllayta munashankuchu wawakuna kashan ña noqanchis riqsinchis wawanchiskunata mana puqllayta munankuchu desánimo nisqa kashan chayqa apasunchis qhawachimusunchis sichus kashan pascha neumonía nisqa sichus kashan pascha resfrío nisqallapascha sichus kashan pascha kay COVID nisqa ama manchakuspa ñañay mana ya kunanqa riki manchakusunchischu ña vacuna kashaña sichus positivo nisqaña kay COVID nisqapas kashan chayqa ña vacuna nisqakunapas karishaña ama manchakusunchischu ama manchakuspa aswaypas wawakunata apasunchis kay centros de salud nisqaman hinaspapas riki kuraq mamitakunata kuraq papitukunata chay wajarikuymi kay akamushan saypas kay red de salud de Cotabambas nisqamanta kay direza de Apurímac nisqamanta aswaypas riki ministerio de salud llaqtanchis kay Perú suyo ujumanta chaymi kashan wajarikuykuna no bajemos la guardia vacuna nisqata completa yusunchis ñaña turaykuna aswaypas riki kay ministerio de salud nisqamantaqa kay COVID nisqaqa riki aswaytan wiñariyushan aswaytan q'uñiriyamushan aswaymi kashan aswaypas kay reporte nisqakuna chaytan riki willarikamushanku kay digamos información nisqa Ministerio de Salud nisqamanta chayqa ñañaykuna turaykuna ama aswaypas riki noqanchisqa suyasunchisirakchu unqunata manaña aswaypas wakichisanchisñachu kay salud nisqa aswaypas riki nishu uju nishu chulli nishu resfrío chayaramuqtin chaymantataq imata ruwayta atisunchis ñañaykuna turaykuna chayqa chayta ama suyaspaya noqanchisqa aswaypas sichus kay primer signo nisqa karishan sichus nisqa fiebre sichus imapas nimushan riki kunaqa Danitza señorita Danitza kay red de salud kashan riki ojo chulli malestar general imapas kashan cuerpo chayqa purisunchis aswaypas exámenes qata ruwarimasunchis chayqa chaywanqa riki aswaypas ña yachakusunchis ya chaykunan kakushan aswaypas reporte nisqa kay llaqtanchiskunapi salud nisqamanta ñaña turaykuna ima willarikuychu ima wajarikuychu kashanpas ama qunqankichischu 974-78-2420 chayllapi taririwankiku hinas papas riki noqaykuqa ima willarikuyña hayka wajarikuyña kaqtinpas aswaypas churayramusaqku ratuychalla noqaykuqa riki kay wayra wasi surfuy sunqunmanta pacha ahí está entonces a veces pues llegan a ver vamos a aperturar los mensajitos que llegan al WhatsApp de la radio, para poder darle lectura. Por ahí tenemos algunos comunicaditos, algunos avisos. Ajá, entonces ahí estamos aperturando, estamos abriendo los mensajitos también que han llegado al WhatsApp de la radio para poder hacerles comunicados. Imachu chinkan, haikachu chinkan, imachu kashampas, willariki wajarikuy, ñañaykuna turaykuna, un kelgarikamuich 974-78-2420. En unos instantes vamos a tener comunicación con el distrito de Cotabambas con respecto pues a estas actividades que ya se vienen programando en las diferentes provincias de nuestra
diferentes distritos de nuestra provincia con respecto ya a las fiestas patrias. Y allá en el distrito de Cotabambas ya se viene organizando esta ejecución, esta comercialización de Misk y Cotabambas, así lo han denominado, donde se estarán vendiendo bebidas calientes, postres de la zona, como muchos seguramente en las ferias ya ustedes han probado, ¿no es cierto? Desde el distrito de Cotabambas. ¿Cuándo se va a desarrollar? El 14 de julio en la losa deportiva Basketball. Mientras tanto, voy a compartir con ustedes esta información con respecto pues a lo que viene ocurriendo en el plano nacional sobre estos textos que vienen circulando y se han revelado estos mensajes de texto en celulares sobre estas presuntas pugnas por puestos en las prefecturas de nuestra región de Apurímac. Producto del levantamiento de las comunicaciones, se pudo conocer el vínculo del presidente Pedro Castillo con una profesora llamada Janet Navarro para presuntamente pues conseguir designaciones como prefectos y subprefectos en Apurímac. El levantamiento del secreto de las comunicaciones del presidente Pedro Castillo, ordenado por el Poder Judicial a pedido de la Comisión de Fiscalización, ha dado más revelaciones. Un reportaje del programa Cuarto Poder ha mostrado que estos chats con una relación muy cercana con la profesora Janet Navarro Flores, una profesora de primaria, para supuestamente coordinar estos puestos en prefecturas y subprefecturas en nuestra región de Apurímac a favor de su amigo más fieles del magisterio. Los prefectos y subprefectos pues reciben, como sabemos, un sueldo de hasta 4.200 mensuales y al parecer, según este reportaje, pues el mandatario recibía muy a menudo a Navarro Flores en el Palacio de Gobierno. Ambos pues se conocían desde el año 2017 en el marco de la huelga magisterial que llevó a cabo Pedro Castillo y haciendo pues conocido en esta escena política. Según el registro de estas visitas de Palacio, Navarro Flores se reunió con Pedro Castillo hasta en 2 oportunidades junto a afiliados oficialistas y autoridades de Apurímac. En los chats incluso ella misma les sondeaba la posibilidad de ser ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y en unos mensajes, justamente la maestra le reclamó al jefe del Estado luego que se enterase de que el profesor Eliseo Amaní asumiera como prefecto de la región y no ella. Le cuento, compañero Pedro, ya la gente se enteró de la designación del compañero Eliseo Amaní, no le dejarán ingresar a la prefectura, harán una movilización en la región Apurímac. Le escribió así al teléfono personal del mandatario, quien contestó con un simple ok. Eliseo Amaní tiene investigaciones por parte de la DIRCOTE por sus presuntos vínculos con el Movadef, según revela así el reportaje. Por su parte, Janet Navarro aseguró pues también al Dominical que sus chats con el mandatario nunca fueron malintencionados ni trató, dice, de influenciar en él para conseguir algunos cargos públicos como ser titular, por ejemplo, del Mindis. Nunca por influencias, nunca por designaciones a dedo, ni intención fue mi intención fue en son de broma para que el presidente se riera. Lo que quería es tal vez sacarle una sonrisa a tantos problemas que tiene, sostuvo. Bueno, según ella, pues dice, ¿no? Solo he hecho toda una broma, este chat no es con ninguna mala intención, dice en esta conversación, según Navarro Flores. Jaime Cashan, así pasriki que hay secreto de comunicaciones nescataniki o carinco, o era cocha presidente. Pedro Castillo, Azuaypas Riki, que hay celular Nesjata en Spamchep Tarín Curiki, Azuaypas conversaciones Nesjata, que hay comunicación Nesjata Piwan, que hay profesora Janet Navarro Flores, Azuaypas que hay región de Apurímac Nesjamanta, que hay Capay Kashaniki, profesora de primaria, Ginaspan Meriki, Paya Kanirin Mana, no Gaiko Kayanka, Rimaiku, que Itaka, Chican Broma, Nesca, Asirikuna Llampaj, Mana, no malintención, Nesca Cancho, no Kakai, Kelkariskayaka. Celular presidente Nespatajerín.
Chaynachu kanman y meinas kakumpas chaytaqa seguramente nirimonqacha kay aswaypas poder judicial paykunariki mañarishanku kay comisión de fiscalización nisqawan kay levantamiento de comunicaciones nisqawan. Chaykunan kasha ñañaykuna turaykuna aswaypas kunan tutamantan más arimunanchispaq kay willarikuykuna. Bueno, creo que en unos instantes ya nos comunicamos, ¿no es cierto?, con en unos segundos con el distrito de Tambobamba. Qelqarikamuichis 974-782420 y chapashchacancuna qelqarikamullaqchistaq kay WhatsApp o kay mensaje Facebook nesqapipas karishayku chaypipas karishayku ama qonqankichischu está ahí nuestros amigos, muchísimas gracias a quienes están dejando ahí su mensaje en esta mañana. A Juana Luna, buenos días. Lisa Aldívar me dice buen inicio de semana, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias. Buen inicio de semana para cada uno de ustedes. Eduardo Arcos Lima dice, hola, buen día, Lisa Aldívar, abrazo a la distancia, saludos para todos los oyentes, informativo Willaricuy y pues la tarde también dice el programa con su majestad el Huayno. Muchísimas gracias a Eduardo en esta mañana y a todos nuestros amigos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de Radio Surf y estamos en Facebook, estamos a través también de la web, búscanos como Radio Surf y estamos en las plataformas también de la amplitud modulada 810 en toda la provincia de Cotabamba, 102.7 frecuencia modulada y también estamos en Radio Guaira a través de la 101.5 de la FM allá en el distrito de Coyurqui, Radio Poder Chasqui, muchísimas gracias a la señora Irene a través de 97.9 FM, Radio Mara, estamos 106.3 y Tambobamba 89.9. Muchísimas gracias a estos medios quienes están haciendo la retransmisión del informativo Willaricuy. 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a ir en comunicación en unos instantes pues con el distrito de Cotabambas. Ojalá podamos tener ya alguna respuesta para poder ampliar esta información que les venía indicando con respecto pues a las fiestas patrias que se viene ya preparando nuestro país y en especial nuestra provincia. 7 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos. La hora corre, la hora pasa, hay que apurarnos, hay que levantarnos y como la recomendación de esta mañana de Danitza, de la Red de Salud de Cotabambas, por favor, bebidas calientes, bebidas. Uñi uno chata ñañachay turachay, ama yanqachir uno tujiachanquicho, uñi chata tomakunkis, uno chata wawakunamampas, uñi uno chata churayatamuchis, mati chata sichus, uñi mati chata churayatamuchis, kusa kanman, asoy pues peikuna kariki recreo man lluqsiramus panku, puqllakunku, pawakachanku, pelotawan puqllanku, chayqa ch'akinya wawakunata, uno chata apayachitamuchis, pero uñi uno chata, ya ama chiri unotaqa, asoy pas chiriamushan llaqtanchis kunapi, hinas papas riki, kay resfrío nisqa, uju nisqa, aswaypas neumonía nisqakuna riki presente kayukushan kay provincia de Cotabambas nisqapi. 7 de la mañana con 47 minutos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo hasta el distrito de Cotabambas. Está en la línea telefónica ya el ingeniero César Augusto Ortiz de Ceballos, sugerente de desarrollo económico de esta comuna, para poder hablar en esta mañana con respecto ya las celebraciones de las fiestas patrias, pues que se vienen desarrollando, ejecutando en muchos de nuestros distritos y nuestra provincia específicamente. Y ellos tienen programado ya para el 14 de julio este encuentro de Mixqui Cotabambas.
Cotabambas. ¿De qué se trata? Vamos a recibir al ingeniero César Augusto en esta mañana. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Aló, muy buenos días, señorita, conductora de esta prestigiosa emisora Radio Surfui. Radio Surfui, desde la Gerencia de Desarrollo Económico, saludarlos a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. También, como no, hacerles llegar el saludo de nuestro alcalde CPC, Javier Rivas Noriega, el cuerpo de regidores, de todo el equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Económico del distrito de Cotabambas. Sí, efectivamente, comenzamos con una de nuestras actividades de espacios de comercialización que nuestros hermanos de Cotabambas lo abrazaron desde el otro año, que dimos impulso a estas actividades, como es nuestro Miski Cotabambas este 14 de julio, iniciando los espacios de comercialización. En este espacio de comercialización, como su nombre lo indica, Miski, es justamente dar impulso a nuestras mamitas cotabambinas, a impulsar el tema de la venta de ponches a base de leche, ponches a base de haba, ponches de todo lo tradicional que Cotabambas pueda ofrecer a su público. Y también impulsar a nuestras mamitas emprendedoras el tema de la elaboración de tortas, de queques, de mazamorras a base de calabaza, a base de masgua, de muchos otros productos que acá dentro del distrito de Cotabambas fuimos impulsando desde sus 4 proyectos que desarrolla la Gerencia de Desarrollo Económico, y cócteles también, ¿no? Cócteles, las mistelas, que este lugar será un espacio familiar, es un espacio familiar donde la familia cotabambina pueda venir a este lugar, no a libar licor, a degustar de los potajes deliciosos que nuestras mamitas emprendedoras vienen y vienen a expender en este espacio Miski Cotabambas. Claro, de hecho, ingeniero, uno que está de pasadita, de repente este 14 de julio por Cotabambas, podría tener la posibilidad también de poder apersonarse a la loza deportiva Vázquez Pampa para poder, justamente lo que usted viene diciendo, degustar de estos riquísimos postres, de estos riquísimos dulces, pues que las mamitas saben, y lo más importante que son pues productos oriundos, digamos, de nuestro distrito. Sí, justamente ese era el enfoque de hacer un espacio de comercialización, salir de lo común. Probablemente a diario en Cotabambas puedes encontrar comida, ¿no? Hay comida a base de pollo, hay caldos, hay segundos, pero la degustación, el querer comer algo, un potaje dulce, justamente se aperturó este espacio de comercialización donde todos nuestros hermanos, hermanas cotabambinas vienen, y por qué no, como usted dice, a nuestros transeúntes que pasan por Cotabambas. Este 14 a partir de las 4 de la tarde estaremos en este lugar denominado Vázquez Pampa. No tenemos otro espacio justamente para hacer este Miski. Cuánto hubiéramos querido que nuestra plaza de Cotabambas se llene con este Miski, pero sin embargo la plaza de Cotabambas está en refacción para recibir justamente el aniversario de Cotabambas que ya se nos avecina, que es el día 19 de julio. Entonces quedan invitados hermanos de Cotabambas, hermanos transeúntes que pasan por Cotabambas a este espacio Miski Cotabambas, donde degustarán ricos potajes elaborados por las mamitas del distrito de Cotabambas. Ingeniero, ¿qué otras actividades más tenemos, digamos, en este marco de celebraciones por fiestas patrias y obviamente pues el aniversario del distrito de Cotabambas desde la Gerencia de Desarrollo Económico? Bueno, yo no quiero ser infidente, porque no todas las actividades la desarrolla la Gerencia de Desarrollo Económico, sino somos parte de todo este desarrollo de la festividad del distrito de Cotabambas. Comenzamos con este Miski, se nos vienen las fiestas de una comunidad denominada Cochapata, por la Virgen del Carmen. Se viene el domingo 17 esta competencia de ciclismo, el 18 la gran serenata para el distrito de Cotabambas,
El 19 es el desfile por el aniversario de Cotabambas, en el distrito. Después se nos viene la responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Económico, es la Expoferia Cutapampa 2022 y Huacachuta 2022, los días 23 y 24 de julio, para el cual nosotros estamos encargados de esta organización como Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario, esta gran actividad Expoferia Cutapampa 2022 y Huacachuta 2022, los días 23 y 22 y 23, por favor, quiero corregir, los días 22 y 23 de julio por las fiestas de Cotabambas, donde el productor estará concursando dentro del distrito con sus productos, entre organizaciones, entre productores individuales, y nuestro gran remate al martillo en el Huacachuta 2022. Después habrá una actividad que es el 25, carrera de caballos, 26, el 28, el desfile por fiestas patrias, ¿no? Donde estarán las organizaciones, las instituciones educativas, el propio municipio, ¿no? Y el 29, la gran corrida de toros, ¿no? Tradicional de Cotabambas. El 30 de julio, la gran corrida organizada por el gobernador, y el 31 como una fiesta de Cacharparí, también con una tercera corrida con animales animales de lidia, ¿no? Esas son las actividades que tenemos en el mes de julio, señorita. Ingeniero, realmente actividades muy nutridas, claro, por este nuevo aniversario, y que también coincide, ¿no?, con el aniversario patrio, pues que estamos viviendo ya prácticamente desde pasado mañana o desde el 14, con esta actividad que usted manifiesta, Mixqui Cotabambas, después de que ustedes se han presentado allá en la región de Cusco, de hecho, todo un éxito, pues igual. Ustedes vienen aperturando, digamos, estos espacios de comercialización, porque es necesario, importante poder darles estos espacios a los productores para que ellos pues se sientan realizados y poder ofrecer estos productos que ellos saben hacer a la población en general. Ingeniero, muchísimas gracias por la comunicación, y de hecho reitere en todo caso la invitación para este inicio, digamos, de las celebraciones con Mixqui Cotabambas, y pues en los próximos días igual estaremos comentando con respecto a las diferentes actividades también. Muchas gracias, señorita, a Radio Surpo, y también que tienen una gran llegada dentro de nuestra provincia de Cotabambas. Hacer esa invitación para este 14 de julio. Empezamos en estos espacios de comercialización con nuestro Mixqui Cotabambas, donde podrás encontrar ricos potajes a base de dulce y de los productos tradicionales del distrito de Cotabambas. Sí, agradecerle a usted también por recordar esta gran actividad que tuvimos en una ciudad tan importante que es la ciudad del Cusco. Justamente en estos espacios de comercialización reflejaremos lo que nosotros hicimos en esta ciudad tan importante del Cusco, ¿no? Como Cotabambas, esencia de los Andes. Reflejaremos estas mismas actividades acá en el distrito de Cotabambas por nuestro aniversario y por el aniversario patrio. Y también invitarles, cómo no, a nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas a volcarse acá a esta gran feria, a Expoferia Cutapampa, los días 22 y 23 de julio. Están invitados todos nuestros hermanos productores, ¿no?, de toda la provincia. Como ya tenemos asegurada la participación de nuestros hermanos de Coyurqui, que ahorita están liderando dentro de la provincia en la producción de paltos. Entonces, estos hermanos ya están inscritos, ya está reservado su espacio donde tendrán presencia como Coyurqui, como productores de paltos, este lugar. Y por qué no invitarlos a todos los hermanos de Chalahuahuacho, Akira, Mara, Tambobamba, ¿no?, grandes productores
agrícolas de papas nativas, ahora de repente de derivados de las papas, con el chuño, con la moralla, de repente, ¿por qué no? Con las artesanías de la parte alta de Chalhuabacho, ¿no? Aquí era mismo. Entonces, invitarlos a cada uno de ustedes, hermanos productores, a esta gran expoferia, ¿no? Cutajpampa 2022 y el Huacachuta 2022. Gracias, señorita, por la cobertura, gracias por la invitación y un abrazo grande desde la Gerencia de Desarrollo Económico a todos nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por recibirnos en esta mañana. Y bueno, como le vuelvo a decir, en los próximos días coordinamos para seguir hablando pues de estas importantes actividades, y uno de ellos es la Expoferia Cutajpampa, que ya está muy cercano, que también vamos a seguramente desarrollar, y esperemos la participación como AINI, podríamos decir, de nuestros hermanos de los otros distritos también. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, señorita. Buenos días. 7:59 estuvo con nosotros en esta mañana el subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, quienes prácticamente están iniciando ya con esta actividad importante. Mixqui Cotabambas manifiesta él por el aniversario del mismo distrito y también el aniversario patrio, las fiestas patrias que también vivimos pues en este distrito de Cotabambas y en nuestra provincia de Cotabambas. 7:59 por Iricusunch, saber productores, Huajaricamushariki, ingeniero César Augusto Ortiz de Ceballos, Paimeriki Nirimushan, aniversario Cotabambas, Nescaperiki, Asoy Pasquey Expoferia, Cutajpampa, Chenayata Jriki, Huacachuta, Apariconca 22-23 de julio, Nescapi, Nespapas Nishameriki, a ver, participación, Karim Manchus Campas, productores, Asoypas con Willarimuay, con Espataj Nirishan, Cancún, Asoypas están Nesjatarik Akarina Kichispaj, de repente artesanía Nesjatapasha Pariwachis, y Machu Kashan Asoypas Riki, Hawarichimunapaj, Venderimunapaj, que hay productos Nescacunachu Kasha, y Machu Kashan, pues Lachtanchis Kunapi, Cheichagunatariki, Asoypas no canchis, Hawarichimusway y Chapas Venderimusway. Riquicho. 8 de la mañana en punto. Voy a ir a una brevísima pausa para poder coordinar ya con mis compañeros de labores y puedan ingresar ellos con la información de los diarios de circulación nacional, regional y también con la información deportiva. Una pequeña pausa y nosotros hacemos la coordinación para volver. Tenemos aquí alumnos que no trabajan para equipar, tienen que prever de la forma como deben venir, abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tenemos aquí alumnos. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajarina, no ponen más que todo, no cae alguien que no cae yari muy kiko. Autoridades declaramos una emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana con 2 minutos. ¡Qué exactitud! ¡Qué exactitud! Desde las 5 de la mañana, Gonzalo Irse está haciendo ya sus trotes. Muy disciplinado con el deporte. Gonzalo ya está en la línea telefónica para darnos información deportiva desde la cabina número 3 en esta mañana. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días, Liz. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. El día de hoy, 11 de julio del año 2022, ya tenemos las noticias deportivas para todos ustedes. Y por supuesto, vamos a empezar con los resultados de la Copa Perú de la etapa departamental. Atención a los clubes de Cochabamba, porque a continuación vamos a estar dando los resultados. Se enfrentó el Club Récord Sulfubamba de Grau contra el Auquiato de Pampamarca. En esta oportunidad, Auquiato de Pampamarca le ganó 1-0. Recordemos que de estos dos contrincantes estaría saliendo el rival para el Deportivo de Akira. De igual forma, también se enfrentaron el señor de Huarquiza frente al Municipal de Chuquibambilla. Ambos empataron 1-1 y de los resultados de estos encuentros también va a salir el rival para Virgen del Carmen de Cochapata. Por supuesto, tenemos otros resultados también. Se enfrentó el Social Olivo de Abancay, que le ganó 6-2 al Club Hijos de Piscobamba. De igual manera, también se enfrentó el Club Ocobamba Chincheros frente al Club La Victoria de Abancay. Ambos empataron 1-1 y el Social Barrio Alto empató 1-1 contra el Ardama Fútbol Club. Y el último resultado es de Andahuaylas Fútbol Club contra el Halcones del Oro. ¿Sabes cuánto le dio Liz Alíbar? Andahuaylas Fútbol Club le dio 10-0 al Halcones del Oro. Sí, increíble, increíble. 10-0 le metió. ¿Qué tal Katana le metió a Andahuaylas Fútbol Club al Halcones del Oro? Esos son los resultados de la Copa Perú, etapa departamental. Recordemos que todavía faltan los partidos de vuelta para que salgan los rivales del equipo de Cochabamba, del Akira, y también el equipo de Virgen del Carmen de Cochapata. Estamos con los resultados también, por supuesto, de la primera fecha del campeonato clausura que inició el día 9 de julio, el sábado 9 de julio, con encuentros muy interesantes donde se enfrentó Sporting Cristal versus Huancayo, partido que finalmente se llevaron el equipo rimense. Los celestes le ganaron 4-3. También se enfrentó el Ayacucho Fútbol Club ante el Municipal, que terminó en empate, y el Cienciano, el Papá, le ganó a la César Vallejo. El domingo, el día de ayer, también se enfrentó Alianza Lima frente al Atlético Grau, donde logró sumar 3 puntos. Universitario de Deportes no pudo contra Cantolao y empataron 1-1. Asimismo, Melgar de Arequipa, con 10 hombres, logró vencer de visita al Carlos Panucci, y el ADT superó al Carlos Stein. El día de hoy, por supuesto, se culmina la primera fecha del torneo clausura. Se va a estar enfrentando el Sport Boys versus la UTC a la 1 de la tarde, y el Binacional versus San Martín a las 3:15 de la tarde en el Estadio Guillermo Briceño Rosa Medina. Continuamos con más noticias deportivas. Una noticia lamentable, Lisa Líbar, porque Advíncula, nuestro jugador peruano, fue víctima de racismo. El jugador de San Lorenzo lo calificó de mono tras ganarle a Boca. Nicolás Fernández publicó un comentario contra el lateral peruano, pero rápidamente lo terminó borrando por las duras críticas que empezó a recibir en su contra. Recordemos que San Lorenzo venció 2-1 al Boca Juniors en la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro estuvo muy reñido durante los 90 minutos del juego en el nuevo gasómetro. Pero a pesar que ya han pasado más de 24 horas de ese encuentro, aún se sigue armando la polémica, esta vez en las redes sociales, ya que el futbolista Nicolás Fernández tuvo un comentario racista contra Luis Advíncula, algo que ha causado gran indignación en los hinchas del Cuerpo y la prensa argentina. Lamentable este hecho, realmente debemos rechazar todo tipo de acto de racismo en todos sus ámbitos. Continuamos con más noticias. Lisa Líbar, Gianluca Lapadula dio positivo a COVID-19, han informado desde Italia. El goleador Gianluca Lapadula no asistió al inicio de la pretemporada del Benevento tras dar positivo a la COVID-19. La pretemporada de los clubes ya arrancó hace unos días y Benevento de Italia también puso en marcha su planificación, pero no ha contado con la participación de Gianluca por haber sido contagiado de la COVID-19, revelaron en Italia. Hay que cuidarse más que nunca hoy en día, porque ya hemos iniciado la cuarta ola y por ahí la gente ya bajó la guardia, ya no usa mascarilla, ya no cumple el distanciamiento social y los contagios están aumentando cada vez más y más. Así que hay que tener mucho cuidado.
Bueno, la tabla de posiciones recién empieza, son el primer partido, pero hay 5 equipos que están en el primer lugar, te los voy a detallar rápidamente, Liz. Cienciano del Cusco está arriba con 3 puntos, le sigue Sporting Cristal, Alianza Lima, ADT y Melgar de Arequipa. Son los 5 punteros por el momento. Muy bien, Liz, esas son las noticias deportivas que tenemos el día de hoy aquí en el informativo Huillarico, y nosotros nos vamos a reencontrar el día de mañana también con mucho más detalles de la culminación de la primera fecha del torneo Clausura que se está disputando el día de hoy por la tarde. Un abrazo por cabinas, Liz. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la información. A cuidarse, por favor, hay que abrigarnos. Hay que cuidarse, sí. Tupananchiscama. 8 de la mañana con 8 minutos. La información completa con Gonzalo Huirza con respecto, pues, a la información deportiva. Pistukuich, Azuay, Paschirin. Que hay ojuman, Aguaquinta Jariki. Ña, Ishkekinza Punchau, ña, Pisja Punchau, ña, Semanaña, Ojuliao, en Caixanchis, Wakian Jariki, con Katach Ajespa, Manan, ya Wakiachantis, ni Rima y Tapas, ni asoy pasriki mi huilla tapas wakian kawakiach shankuchu chay qañaña chay turachay kashanriki kay alerta nesqa cuarta olapin karikushanch chay qañañaykuna turaykuna aswaypas noqanchisqa amachakusunchis kay unquy kashanriki unquy ujupas kashan neumonía nesqa kashan influenza nesqa chaychu kanmanpas ichapascha kay covid nesqa pascha muyuyamullashantaj ñañay turaychaqa chaykunamanta amachakuspanchis aswaypas noqanchis qariki puririkusunchis allinta p'isturukuspa q'uñi unuchata aswaypas p'isturatacamuspa q'uñi unuchawan ya ñañay turay chaymi kakushanriki willarikuykunapas kunan tutamantampa. Ocho de la mañana con 10 minutos. Bueno, ahí está el fondito ya de dar lectura, en este caso, de los diarios de circulación nacional, regional, que nos trae para esta mañana, inicio de esta semana, en la voz de nuestro compañero de labores en esta mañana, César Loaiza. César, muy buenos días, bienvenido desde la cabina número 2 está César para darnos la información esta mañana. Provincia de Cotabambas y hasta donde llegue Radio Surfo y la voz de todos. Pues ricuna panaicuna no caikuña que piña taricamuseiku que hay primeras planas en Escaboña que piña jabariseiku que hay diarios en Escalculata. Hakuchu panachay jabarizón iman casi en titular nisca. Hakuchu que hay diario Expreso. ¿Qué dice el diario Expreso? Muchísima atención. 3.000 millones de la derrama magisterial. Castillo y FENATE quieren el dinero. Esto es lo que titula Expreso al darse pues estas comunicaciones de que posiblemente estarían pidiendo el dinero de la derrama magisterial para el gobierno. Luis Espinosa, presidente de lo que viene a ser la derrama magisterial de esa entidad, es un atentado al sistema de previsión social del maestro. Es un atentado a su fondo previsional. Es totalmente inconstitucional porque somos una empresa privada, menciona así el presidente de la derrama magisterial, presidente del Consejo Directivo, el señor Luis Espinosa. Preocupados los maestros porque estarían pues ahí ya mirando sus fondos de retiro de los maestros por parte del gobierno. Mucho ojo. Vamos con otro diario. Nos vamos con el diario Perú 21. Colaborador compromete a Castillo. Así titula pues el diario Perú 21. Revela ante la Fiscalía que el jefe de Estado recibió dinero a través de Juan Silva. ¿Qué les parece? Bueno, titulares del diario Perú 21. Entre otros titulares que destaca Perú 21, menciona Premier Torres presidirá comisión para reformar el sistema de pensiones. Mucho ojo con las AFPs. Vamos de inmediato con otro diario de circulación nacional. El diario económico del Perú, diario Gestión, menciona en este caso la PCM incluye a la ONP y a AFP del grupo para reforma pensionaria. Gobierno conforma grupo de trabajo para proponer un nuevo sistema previsional colectivo.
estará integrado por el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, la BCR, la SBS, y en enero de 2023 deberán presentar un planteamiento de reforma. Se completaría un sistema o se haría pues un sistema único que incluya a Juntos y a Pensión 65. ¿Qué les parece? Eso es lo que titula el diario Gestión. Mucho cuidado con lo que viene a ser las AFPs. Vamos de inmediato con otro diario. Nos vamos de inmediato al diario El Comercio. Allegados a Pedro Castillo impulsan inscripción de 3 partidos políticos. El objetivo, luego de romper con el partido de Perú Libre, ahora el legislador Bermejo presentó agrupación Voces del Pueblo y dijo que apuntan a elecciones del 2026. Entre otros, Partido Magisterial y Popular, así como y peruanos como tú, tienen nexos con bases de docentes. Ambos serían iniciativa del presidente de la República, el señor Pedro Castillo. ¿Qué les parece? Esto es lo que titula el diario El Comercio. Nos vamos de inmediato a conocer qué titula el diario La República. Vamos a conocer La República. Su principal portada menciona: cuñada del presidente participó en licitaciones en Anguía. Hoy la Fiscalía Anticorrupción la interroga. Jennifer Paredes Navarro integró pues comités de adjudicación de obras públicas del municipio chotano, como en la comunidad de Sucha, que luego visitó pues ofreciendo proyectos junto a su amigo el empresario Hugo Espino Lucana. Espino lo visitaba en Palacio de Gobierno. ¿Qué les parece? Algunos de sus compañeros de los comités de licitación del municipio del distrito de Anguía, en este caso pues adjudicaron una obra de agua potable por 3 millones de soles a la constructora Angie Espino Lucana, hermana de Hugo Espino, luego su amigo el empresario que estuvo visitando pues Palacio de Gobierno. Cosas que pasan en la política. Vamos con otro diario de circulación nacional aquí en Huillarico y en las primeras portadas. Atención, declaración fiscal hunde a Castillo. ¿Qué dice? El interrogatorio del 17 de junio, el presidente se mostró evasivo, cortante y sin memoria, así titula el diario Correo. Según documentos del Ministerio Público, en este caso publicado por Willax, el jefe de Estado visitó Zarratea y que sus sobrinos lo visitaron también en Palacio de Gobierno con fines familiares. Ahí está toda una investigación hacia Pedro Castillo. Vamos de inmediato con el diario El Peruano. ¿Qué dice el diario peruano en su primera plana? Dictan medidas para garantizar neutralidad y con miras a las próximas elecciones regionales y municipales. Funcionarios y servidores públicos tendrán el deber de asegurar absoluta imparcialidad en el ejercicio de sus labores. Queda prohibido hacer propaganda a favor de algún candidato o usar la infraestructura del Estado con esa finalidad. Todo va quedando listo para las elecciones populares, en este caso de los alcaldes y también de los gobernadores regionales. Nos vamos con el diario El Trome. 50,000 en este caso le dieron a Pedro, dice el diario El Trome en su titular. Colaborador eficaz reveló a Fiscalía que Juan Silva le dijo a Samir que parte de los 100,000 que recibió eran también para el presidente. También 30,000 más, un iPhone fue lo que habrían dado al señor Pedro Castillo. Vamos con más titulares, nos vamos a otro diario de circulación nacional, nos vamos a conocer los titulares de los diarios deportivos. ¿Qué dice Todo Sport? Corazón valiente, Alianza Lima ganó 2-1 al Grau en Piura y empezó con pie derecho el torneo clausura. Los goles fueron de Chaval Benavente y Pablo Lavandeira. Debutó Peluchín Peruzzi, pero salió con molestias musculares. Bueno, este es el titular del diario Todo Sport. Nos vamos con otro diario deportivo. El diario Deport dice: salieron con todo, con gol de Vidales. Melgar ganó a Trujillo y estrenó con éxito su título del Apertura. Alianza no se quedó atrás y celebra en Piura con tantos de Benavente y Lavandeira. En el clausura empezó con fuerza. En Cusco, el cienciano
Metropolitano también ganó al César Vallejo. Estos fueron los diarios de circulación nacional. Lisbeth, estaremos volviendo en cualquier momento aquí en Surfo y La Voz de Todos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, César. Hasta mañana. Hasta mañana. 8 de la mañana con 18 minutos. Ahí estuvo la información de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y de hecho el diario El Pregón nos dice en su titular principal, pues fueron encontrados intoxicados en diciembre del año pasado. Habla de 3 cóndores que pues liberaron. De hecho, estos 3 cóndores andinos, dice, volvieron a surcar los cielos apurimeños tras ser liberados en su hábitat en el distrito de Cotarusi, debe ser, ¿no es cierto? Provincia de Aymara. Ahí están la fotografía de estos cóndores. 8 de la mañana con 18 minutos. Tenemos aviso, no contratado, obviamente, un aviso a la comunidad que hay una pérdida, se ha extraviado. A ver, vamos a darle lectura en todo caso a este comunicado para poder, si alguien lo tiene en su poder. Dice, se extravió una tarjeta de propiedad de un vehículo Z2E de placa 700 Z2E 715, esto en la comunidad de Ello, del distrito de Tambobamba, Cotabambas. Hay una buena recompensa, llamar al número 946-751932. Vamos a repetir este aviso que nos han dejado el mensaje Mario Criollo Flores en el Facebook de la radio. Dice, se extravió una tarjeta de propiedad de un vehículo Z2E 715 en la comunidad de Ello del distrito de Tambobamba, Cotabambas. Hay una muy buena recompensa, dice, llamar al número 946-751932. 946-751932. Pichu Tarirán Kichispas, comunidad de Ello, Chay, Piriki, tarjeta de propiedad, Azuay Paseriki, que hay carro, seguramente, Chincaron, Urmaruran Chucampas, Z2E 715, Mana Chejariki, Campaj, Imapax Balancacho, Dueño Lampach Checa Balanca, Checa, Alincashan recompensa en Espatajneren, Guajaricuich, 946-751932. Chemicashan, Willaricuy, Kunantutamantampaj. 8 de la mañana con 20 minutos. Bueno, antes de terminar con el informativo en esta mañana, vamos a darles a conocer, pues, con respecto a lo que viene viviendo. Probablemente en los próximos días, o quizá hoy entre mañana, se dice así, que Samir Villaverde estaría saliendo de la cárcel. ¿Por qué? A ver, vamos a ampliar un poco la información, pues, con respecto a este tema, que Samir Villaverde dice que el presidente Pedro Castillo ha recibido, escuche bien, 50,000 soles de los 100 que entregó, ¿se acuerdan, no? De los 100 grandes que hablaba a Juan Silva. Según un programa de anoche, Punto Final, dijo pues que el monto estaría relacionado con la licitación del puente Tarata 3. Además, Samir Villaverde señala que en otro momento habría entregado 30,000 adicionales y un teléfono iPhone al mandatario Pedro Castillo. Vamos a seguir ampliando esta información. El empresario Samir Villaverde ha revelado en un informe fiscal que el presidente Pedro Castillo habría recibido 50,000 de los 100,000 soles que supuestamente entregó anteriormente al exministro de Transportes Juan Silva, relacionado a la licitación del puente Tarata 3, según el programa que se ha difundido anoche. El documento informa que, pues, de acuerdo a este informe, que la entrega del dinero Juan Silva Villegas fue de 30,000, de acuerdo a la declaración del colaborador. Contiene las declaraciones también brindadas por Samir Villaverde a la Fiscalía Anticorrupción, que ahora se encuentran en poder de la Fiscalía de la Nación desde hace 4 días, cuando fueron pues remitidas por la Fiscalía Anticorrupción
o fiscal anticorrupción Carla Cesenarro, hasta el viernes pasado encargada de investigar del caso Provías Nacional Puente Tarata 3. Luego, días posteriores a la reunión del 4 de noviembre de 2021 con Juan Silva, en otra reunión en el mismo departamento, Juan Silva le dijo a Marco Villaverde, a Samir, de los 100,000 soles que me diste, 50,000 le di a Pedro. Ya está más contento, más tranquilo, refiriéndose al presidente de la República. Eso es lo que le dijo Juan Silva, indicó el informe fiscal. Bueno, si bien es cierto que todavía se habla estos dichos que ha dicho, no es cierto, o que me ha dicho, o que le ha entregado. Luego también en este informe indica que luego de 4 de noviembre de 2021, Marco Villaverde le contó a Fray Vázquez que le había dado una suma de dinero de 100,000 soles a Juan Silva, y Fray Vázquez le dijo a Marco Villaverde: si tengo conocimiento que le ha entregado a mi tío, Juan coordina con mi tío directamente si le dio el dinero. Además, Marco Villaverde le dijo a Fray Vázquez que cuando la empresa cobre ya le iban a apoyar a Fray Vázquez. Según la Fiscalía de Lavado de Activos, Juan Silva utilizó 50,000 soles de los 100,000 entregado por Samir Villaverde para amortizar, dice, una deuda hipotecaria. Sin embargo, su defensa legal señala pues que su patrocinado no le mencionó este tema. Bueno, si bien es cierto, hasta ahorita se dice esta investigación, digamos, que le dijo, que le ha dicho, que no ha recibido. Y muchos, claro, van a decir pues que no hay ninguna prueba. Y justamente a ello venía pues en mi comentario que Samir Villaverde en las próximas horas estaría saliendo para que pueda demostrar, según él ha manifestado, estos dichos, digamos, o estos digamos, informe que él ha manifestado para poder demostrar, como quien dice, de forma física, ¿no? De acuerdo a esta situación. Entonces, ahí está la información. Ñañachay torachay, chekaichus imenas kakumpas, 50,000 nescatas con comancaran hueracocha presente, manchay mantatjayapa con comancaran 30,000, chay mantatajriki natawan o celular tawan iPhone nescatawan, chay tanriki rimarimushan, que ahí hueracocha Samir Villaverde nescainas pamriki que Fiscalía Anticorrupción escamantaja nerishanko, los hechos horas con lápiz, las papas que ahí nescanta, a ver, chacaita poneta, chayachimuchon prueba nescata, nespan rimarimushanku. 8 de la mañana con 25 minutos Nescapiña Cairo Sánchez. Y por otro lado, mucha atención, ñañaiko natureiko ñañarik, elecciones muyuyamushan, ñatakik nescangenarik, elecciones muyuyamushan, Jurado Nacional de Elecciones, rimarimushan, escuche bien, advierte que los candidatos que entreguen dádivas pueden ser excluidos de las próximas elecciones municipales. El Jurado Nacional de Especial, pues correspondiente, puede iniciar, dice, la investigación del caso y de determinar justamente esta infracción, pues impondrá una multa equivalente, escuche bien, a 30 UITs, que pues sumaría 138,000 soles, y su posible exclusión, en este caso, de las elecciones municipales o regionales que podría ocurrir. El Jurado Nacional de Elecciones ha informado ayer que aquellos candidatos que en su campaña proselitistas pues entreguen dádivas como dinero, escuche bien, alimentos podrían ser, o medicinas podrían ser, agüita para ti, agüita para mí, también pueden ser pues digamos materiales de construcción, a ver qué cosita está faltando, cementito de repente está faltando, o alguito, ¿no es cierto? O de repente algunos otros objetos, dice, de naturaleza económica, los táperes, ¿no? Los táperes, no sé, ¿qué más podría ser? El plato, las tazas. Dice que serán posibles o pasibles, en este caso, de drásticas sanciones. Esto significa que los pueden llevar, dice, hasta la exclusión de las elecciones regionales o también municipales 2022. La institución hizo recordar
abordar este tema, pues, que está en el reglamento para la fiscalización y procedimiento sancionador sobre conducta prohibida en propaganda electoral, algo que fue aprobado todavía por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en diciembre de 2021, en el cual pues se indica que a esta máxima sanción se llega mediante un procedimiento gradual. En la norma reglamentaria, pues se establece que el jurado electoral especial correspondiente inicia de oficio ante una denuncia de parte, pues la investigación del caso, y a ello, pues se determina la infracción imponiendo una multa equivalente a 30 UITs, 138,000 soles, para aquellos que participan de las elecciones regionales municipales 2022. Si el candidato infractor reincide, dice, en la conducta infractora, se aplica la sanción de exclusión de la lista de candidatos a los comicios del próximo 2 de octubre. El reglamento también indica que la máxima sanción puede aplicarse de manera directa cuando el jurado especial pues determina que las dádivas entregadas superen las 2 UITs, o sea, estamos hablando de 9,200 soles. Además de las medidas señaladas, se corre también el traslado al Ministerio Público para que obre conforme a sus competencias. Chaymi kashan willakuykuna, de acuerdo con la norma, existen pues excepciones en las prohibiciones, como por ejemplo la entrega de bienes para consumo individual e inmediato con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito o la entrega de artículos publicitarios considerados como propaganda, siempre en cuando no superen el 0.3% de la UIT, o sea, de 13.80 soles por cada bien entregado. Los resultados por el Jurado Nacional o por el Jurado Especial pueden ser apelados al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto resolverá, dice, en última y definitiva instancia, la exclusión del candidato de los comicios solo puede ocurrir hasta 30 días antes del acto de sufragio, según lo establecido por la Ley Orgánica Política. Entonces, muchísima cuidado y muchísima atención, y por supuesto la población estemos siempre nosotros pues como veedores, ¿no es cierto? En todo caso, observando lo que ocurra con estos candidatos. 8 de la mañana ya con 29 minutos. De esta forma nosotros llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por vuestra atención en esta mañana informativa de Radio Surfo y del informativo Willarico, y muchas gracias a cada uno de ustedes por vuestra compañía y por vuestra atención. Estuvo con ustedes en esta mañana Liz Saldívar, Gonzalo Huirce, también César Roaiza, y a todos quienes están también detrás del informativo. Muchísimas gracias. 8 de la mañana con 30 minutos, Tupa con Anchis Camaña. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.